Cuando hablamos de Mario Bros. Y el cine, lo primero que se nos viene a la mente es el más reciente filme de animación en 3D, así como el live action lanzado en los años 90. Pero como mencioné en el documental sobre la historia de Super Mario, el éxito llegó bastante rápido, lo que ayudó a motivar la creación de un filme animado que se estrenaría el 20 de julio de 1986. La historia detrás de este es poco conocida y tiene algunas conexiones interesantes que van desde el product placement descarado hasta uno de los compositores que trabajó con el legendario cantante Manuel. Así que preparados que este viaje será raro y fascinante. Conocido en Japón como Super Mario Bros. Pichihime Kyuchu Dai Sakusen. Bueno, o mejor dicho, Super Mario Bros. La misión para rescatar a la princesa Peach. La producción corrió a cargo de la agencia de talento HoriPro y Grauper Productions, cuyo historial incluye varios animados de Sanrio. Para la animación, subcontrataron diversos estudios como Kyoto Animation, Studio Cats, Studio L, SC y Madhouse. El director fue Masami Hata, mismo que años después dirigió el recordado filme Little Nemo Adventures in Slumberland. El guión corrió a cargo de Hideo Takayashiki, un experimentado escritor cuyo currículum incluye series como Astro Boy, Ranma y medio, Yarinko Chie y muchas otras. El soundtrack fue manejado por Toshiyuki Kimori, un experimentado compositor con una extensa carrera que incluye televisión y cine. De esta me gustaría destacar la composición que hizo para Spartan X, filme que da forma al clásico juego de Irem que muchos conocimos en el Famicom y el NES. Y no podemos olvidar sus trabajos de alto perfil en la industria musical, como el Festival de Música de Tokio, donde trabajó con artistas de la talla de Manuel haciendo arreglos musicales de sus canciones para la presentación. Como varios sabrán, el peso cultural de esto es bastante alto. Y una inyección de endorfinas para los que tienen de 30 años para arriba. El filme es parte de una campaña de diversos productos basados en Mario que querían capitalizar con su popularidad, al punto que incluso algunas escenas tienen product placement bastante descarado. Es extraño, pero más adelante verán la poca sutileza con la que se hizo. Y bueno, ¿qué tal está la película? Por un lado, es muy apegado a la historia del primer juego. Bowser ha tomado Mushroom Kingdom y con la magia ha transformado a todos sus habitantes en objetos inanimados, vegetación y muchas otras cosas. Este rapta a la princesa del reino para evitar que ésta pueda romper este hechizo. En el filme vemos una versión menos agresiva del villano, un poco más caricaturesco y comédico. Una imagen que con los años iría reforzando, pero bueno, esta fue la primera vez que vimos este lado más suave de Bowser. La trama es lo que hoy en día conocemos como un isekai. Mario y Luigi viven en el mundo real, no son carpinteros, ni plomeros, son vendedores. Tienen su propia tienda de abarrotes incluso. Eso es algo raro y por algún motivo Luigi es de color azul con amarillo. No sé, es un poco extraño. Al inicio del filme vemos a Mario jugando un videojuego sobre destruir útiles escolares, probablemente un guiño a la preocupación de los padres sobre los jugadores que descuidan sus estudios. Mario está completamente inmerso en el juego, sin parpadear cuando de repente es interrumpido por la llamada de auxilio de la princesa Peach, quien es perseguida por los servidores de Bowser. En medio de la conmoción, esta sale del televisor y le ruega a Mario por su ayuda. Este queda estupefacto ante su belleza y antes de que pueda seguir charlando, aparece Bowser para pisotearlo sin miramientos y llevarse a la princesa. Justo acá salen los créditos iniciales de la película, con unos artes bastante bonitos que me recuerdan de forma positiva al arte de Isao Takahata y Hayao Miyazaki para algunos filmes de estudio Ghibli, mostrando algunas escenas del filme de forma bastante efectiva. Durante toda esta parte suena el tema principal llamado Doki Doki Do It. Si no te gusta al igual que a mí, pues te vas a tener que aguantar porque va a sonar durante el filme muchas veces.
Esta deja tirado un pendiente mágico que Luigi logra identificar como una gema muy rara que los llevará a una gran cantidad de tesoros según dicen las leyendas. Este, sin pensarlo dos veces, alista a su equipo de minería y se pone manos a la obra. Es algo raro porque este Luigi es extremadamente avaricioso. Recuerda mucho a lo que acabaría haciendo Wario con los años. Durante todo el filme no piensa y hace otra cosa que no sea buscar oro y ver por su propio beneficio. En su viaje los acompaña un perro feo que se llama Kibidango, que como buen perro de anime gruñe con voz humana. Me hace gracia que en un momento suena idéntico a Sheena. El nombre del personaje hace referencia a una variedad de dango, un famoso postre japonés. El perro guía a los protagonistas a un portal que los llevará a Mushroom Kingdom sin que estos se den cuenta. Aquí vemos el primer de muchos product placement que la película tiene, con letreros que muestran el logo de la productora Growper Productions, la famada empresa Sanrio y el grupo musical Circus, que tiene algunos nexos con los compositores de este film. Una vez que cruzan el portal se topan con un anciano idéntico al maestro de Eras una vez. Bueno, aquí más de un anciano recordará esa caricatura. Este les explica el motivo de su visita mientras estos celebran haber llegado a la Tierra del Tesoro. Mario cae en cuenta de que Peach está en peligro, pero Luigi no sale de sus fantasías de Rico McPato. Al parecer hay una profecía que los describe a la perfección, donde se explica por qué la princesa los buscó en primer lugar. Mario decide sacar su mexicano interior y ponerse manos a la obra. Para derrotar a Bowser, los hermanos deben encontrar 3 power-ups: la flor, el hongo y la estrella. Cada uno oculto en diferentes partes del reino. Y justo así empieza la travesía llena de montajes psicodélicos, animaciones que veremos recicladas varias veces. Me da la vibra de opening de anime de la época, aunque bueno, con menor presupuesto. Aquí podemos ver unos Goombas que los siguen y les tienen varias trampas a lo largo del recorrido. La primera cosa que se encuentran es el hongo, no sin antes pasar por varias penurias y esperables chistes de doble sentido sobre hongos. En resumen, Mario y Luigi se dan un buen trip antes de encontrar el hongo de forma accidental. Así que cualquier chiste que los occidentales hayamos hecho de hongos, bueno, ya los japoneses lo habían hecho desde mucho antes. Una vez encontrado el hongo, vemos otro montaje donde explican los poderes del hongo al ritmo de la canción principal del film. Para poder encontrar la flor, Mario y Luigi se enfrentan a los Pity Piraña, la Kitu y los Spinies en un montaje bastante extraño que por alguna razón me recuerda a Wall de Pink Floyd. Bueno, ¿no me creen? Vamos a ver cómo le suena esto. Ok. Mario y Luigi son guiados por los Goombas para ir a un jardín de flores donde son atacados por las plantas carnívoras muy pequeñas que crecen repentinamente a un tamaño colosal y los persiguen logrando salir del jardín a duras penas. De repente son atacados por la Kitu, quien está cabreado porque se supone que ellos iban a ser el alimento de las plantas. La Kitu les lanza a los Spinies que se activan después de recibir lluvia, electricidad y sol de forma secuencial. Estos escapan por casualidad por una planta que sale del suelo. Gracias a esta, Mario alcanza a la Kitu y le roba parte de la nube antes de que éste pueda huir e intenta salvar a Luigi Kibidango. Usando los controles climáticos de esta, logra congelar a los Spinies que de la nada se transforman en un campo de flores y de repente aparece la flor mágica junto a los hongos de Mushroom Kingdom. No consumí nada divertido antes de decir esto, es lo que pasa en el filme y por más sin sentido que suene, es la manera más sencilla que encuentro de explicar. Una vez que tienen la flor, aparece otro montaje con la misma canción, con la animación reciclada y un evidente comercial de ramen instantáneo de Mario. Cuando van en búsqueda de la estrella, caen en una trampa y son encerrados en prisión, donde Mario se lamenta amargamente y fantasea sobre la princesa. Mientras tanto, Luigi, sin perder la costumbre, se dedica a excavar las paredes en búsqueda de oro. En un repentino cambio de escena podemos ver un poco más de la personalidad de Bowser y Peach, donde vemos cómo el ser más maligno tiene un punto débil, que en este caso son sus sentimientos no correspondidos por la princesa. Esta intenta engañarlo para que se transforme en algo pequeño y que ella pueda encerrar fácilmente. Pero bueno, Bowser no es tan tonto como parece y la engaña.
Esto es una clara referencia al gigante de Jack y los frijoles mágicos, más de no recordar el cuento. Pero bueno, regresando a nuestros héroes, estos logran escapar gracias a la minería de Luigi, que cava un hueco para poder salir de la prisión, accidentalmente, y se lanzan al océano para buscar la estrella, no sin antes ver a Luigi llorando porque al parecer todo el oro que minó se convirtió en piedra. Y se lanzan al océano para buscar una estrella y logran reflotar un barco para poder escapar volando con el tesoro en mano. Por supuesto, después de esto vemos otro montaje musical, aunque afortunadamente es distinto a los que vimos antes, que ya empezaban a volverse repetitivos. Mientras tanto, Peach se prepara para el fatídico momento de su boda con Bowser, donde la maquillan igual que Wendy, la hija de Bowser en Mario 3, algunos la recordarán por aquí, sino aquí hay una fotito. El momento de la verdad está cada vez más cerca cuando de repente llega Mario al rescate, donde debe sortear una serie de trampas llenas de referencias al juego. Finalmente, gracias a la codicia y despiste de Luigi, es que logra salir avante y enfrentarse a Bowser. Justo cuando este iba a consumir el último de los 3 power-ups, se distrae por un furikake oficial de Mario que aparece de la nada y es golpeado por Bowser perdiendo la estrella. El product placement de la película no tiene piedad de nadie. Entre un problema y otro, Luigi despistado encuentra la estrella y Mario logra finalmente poner a Bowser en su sitio. De una manera que más de uno acá verá como profética. Una vez derrotado, el hechizo del reino se rompe, los escombros del castillo se convierten en el palacio de la princesa y un hermoso campo de flores. Todos están en medio de la felicidad cuando de repente Peach habla sobre una profecía de que tiene que casarse con un príncipe que tiene un amuleto igual al que ella tenía, y así es como de repente Kibidango se convierte en un príncipe guapetón con un amuleto idéntico. Mario no puede creérselo, se desmaya en medio de lágrimas amargas. Bueno, el pobre muchacho no olvidó que en el amor es secundario cuando se trata de matrimonios de la realeza, pero bueno, pobre Mario. Al final, Mario y Luigi se marchan con otro montaje, con animaciones recicladas en mucho sentido, pero bueno, la canción que suena aquí es distinta y en mi opinión es la mejor de la película, así que no está tan mal. Cabe destacar que la película tiene una escena post créditos bastante buena, así que les recomiendo esperar hasta esa parte. El filme tiene un resultado bastante esperable, ya que cuando la producción inició solo había salido al mercado el primer Super Mario Bros. Y bueno, Mario Bros. 2 estaba apenas en camino, así que la cantidad de ideas que estos tenían para trabajar eran bastante pocas. El equipo creativo claramente tomó ideas del manual del juego para la historia, lo que lo hace una adaptación con mucho apego en algunas partes, también agregando elementos conocidos de animación para crear una historia tipo cuento de hadas. Esta mezcla se presta para sinsentidos que te dejan perplejo por ratos. La animación es bastante simple, cumple con su propósito, pero el presupuesto y tiempo de creación son evidentes con el resultado final que se acercan más a animación televisiva para niños de la época. Bueno, es difícil destacar en una industria de animación como la japonesa en plenos 80, donde han producido algunos de los dibujos animados de mayor calidad de toda la historia. Hay que tomar en cuenta que a pesar de que Mario era un éxito comercial, no es la mitad de lo popular que eran los 90s o en la actualidad, así que bueno, también hay que entender qué tan grande habrá sido el presupuesto de este filme. Hay que notar que algunas escenas de acá inspiraron momentos icónicos de los juegos futuros de Mario. Es realmente fascinante y cabe preguntarse si son ideas que ya estaban establecidas en la mente del equipo creativo y las compartieron con los animadores, o simplemente los animadores hicieron lo que quisieron y la gente de Nintendo tomó referencia para juegos futuros. Porque la parte del océano inspiraría una de las partes más icónicas de Super Mario 64. Y no son las únicas referencias al futuro de Mario. Así que más de un fan estará encantado de analizar clínicamente la película para ver qué se encuentra. Creo que es uno de los mejores aspectos de esta. El soundtrack es una mezcla curiosa del sonido del juego con las canciones más populares de Koji Kondo. Además de temas musicales interpretados por el grupo Mirai Doji.
la idol Mami Yamase, quien también presta la voz para la princesa Peach. En el ejemplar de agosto de 1986 de la revista Comtic, se le hizo una ligera entrevista sobre su rol en esta película y algunas cosas sobre su vida personal. Esta dice que no se sentía completamente fuera de lugar, ya que anteriormente había hecho transmisiones en radio. Como mencioné inicialmente, la composición estuvo a cargo del prolífico compositor y arreglista Toshiyuki Kimori, con la colaboración de Shinichiro Miyagi y Motoki Funayama en uno de los temas. El tema principal, Doki Doki Do It, es interpretado por Mirai Doji. No es de mi agrado realmente, pero fuera de mis gustos musicales, inyecta energía. Y bueno, este se repite muchas veces durante el filme como vimos antes. Así que bueno, si no te gusta vas a sufrir un poco. La balada llamada Crystal Ball suena durante la secuencia del barco volador, dando una sensación bastante grata y mágica. Esta es interpretada por Mami Yamase y tiene un feeling muy de ending de anime típico de la época. Pero el mejor tema del filme a mi gusto es la canción que suena durante los créditos, llamada Adieu, My Love. Ok, bueno, claramente me quedé en idiomas. Es un tema melancólico que va perfecto con el final tan agridulce. El uso constante de los efectos sonoros del juego, así como varios temas trasladados a un formato menos chiptune, tiene su encanto y se integra de manera grata en el filme. Hay que recordar que para la época era algo bastante interesante de ver. El impacto cultural de este filme es algo complicado de discutir dada la escasa cantidad de recursos oficiales. Investigando no encontré demasiada cobertura en revistas de la época, incluso la misma preservación de este producto es todo un tema, ya que fue exhibido en cines japoneses, posteriormente lanzado en formato VHS y nunca más sería reeditado, lo que le dio un estatus bastante oscuro y distante de las audiencias occidentales. En los años recientes, gracias a un grupo de voluntarios conocidos como Kineko Video, pudieron restaurarlo directo de una copia del filme original en 16 mm, cortesía de Sean Schultz, conocido como Carnival, así como contar con la colaboración de muchas otras personas que ayudaron en la corrección de color, audio, traducción y muchas otras tareas de importancia que hoy en día nos permiten encontrar esta película en 4K. El enlace está en la descripción del video. Una vez más, vemos cómo los fans logran restaurar cosas destinadas a perderse. Y como vemos, ni siquiera Mario está a salvo de estas cosas. El filme se exhibió en cines en una tanda doble que incluía una videoguía para el recientemente lanzado Super Mario Bros. 2, que curiosamente incluye el tema Doki Doki Do It en su sección final. Como es de esperarse, se produjeron libros y soundtracks aprovechando el impulso de la película. Aquí podemos apreciar uno en más detalle. Durante la época de estreno en el filme, en Japón se vivía un fenómeno conocido como la fiebre del Famicom, donde el sistema de Nintendo se apoderó del mercado casero de manera nunca antes vista. Las empresas vieron una oportunidad de oro para colaborar con Nintendo y Hudson Soft, dando paso a esta película, así como la adaptación cinematográfica de Star Soldier. Esta otra llamada Running Boy, que curiosamente se estrenó en la misma semana que el filme de Mario. Este otro producto cubría uno de los fenómenos culturales más importantes de la historia de los videojuegos, el Caravan de Hudson, que se podría denominar como uno de los pioneros de la competición de videojuegos a escala mayor, siendo una antesala de lo que hoy son los eSports. Running Boy se exhibió en una tanda doble también,
donde incluía el documental Game King, que ponía a competir dos jugadores expertos de la época, Takahashi Meijin y Mori Meijin. Estos dos compitiendo frente a una audiencia en vivo a ver cuál de los dos era más habilidoso en el recientemente lanzado Star Soul. Este fenómeno cultural es de suma importancia en Japón y marcó una generación entera, y nos da una pincelada de la intensidad con la que se vivían los shoot'em ups. Pero bueno, este es un tema para otro video, y si quieren cobertura sobre este, me lo pueden hacer saber en los comentarios. En conclusión, Super Mario Bros. La misión para rescatar a la princesa Peach es una adaptación bastante fiel al videojuego, pero no te cambiará la vida, ya que peca de tener una estructura narrativa simple con eventos caóticos que por ratos te hacen pensar qué tan literal necesitaba ser. Musicalmente tiene resultados mixtos, pero la integración de sonidos y canciones del juego aporta mucho y ayudan a respetar la personalidad del material original. El arte cumple pero no sorprende, y hay mucho reciclaje en la animación, al punto de que deja en evidencia, bueno, las claras limitantes que pudo haber habido durante la producción. Eso sí, vale mucho la pena que puedas apreciar la remasterización hecha por fans. Su corta duración lo hace perfecto para un corto descanso. Solamente no la veo bajo el efecto de ningún estupefaciente, ya que se puede poner más rara de lo que ya es. Y bueno, no digo eso porque yo lo haya hecho, pero ya estoy vagando mucho. No olvides dejar tu opinión en los comentarios. Muchas gracias por tu tiempo. Nos vemos en el próximo video.